Hola, buenas tardes. Hoy vamos a calcular el área de una de las hojas o del pétalo, de uno de los pétalos de un trébol de 4 hojas. Veíamos en el vídeo anterior que la ecuación polar venía dada por el módulo es igual al coseno de 2 tita, siendo tita el ángulo polar. Y representábamos gráficamente, esta función se representaba gráficamente y también lo hicimos a través del ordenador, a través del lenguaje C. Bien, y veíamos que en cero, aquí el ángulo en cero era menos pi cuartos y pi cuartos. Entre menos pi cuartos y pi cuartos. Bien, entonces vamos a hallar el área de uno de los pétalos. Podríamos hallar el área de los 4 pétalos porque todos son iguales y luego dividir entre 4. Pero bueno, vamos a hallar el área de este pétalo. Entonces, para saber la expresión, para conocer la expresión del área de una curva polar que depende del ángulo polar correspondiente, vamos a deducirla a través de lo que es el área de un círculo, no, de una porción de círculo. Entonces, el área de una porción de círculo, el área de una porción de círculo, viene dado por un medio de el radio al cuadrado por tita. Por tita siendo tita el ángulo correspondiente del arco que se forma, ¿no? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, una circunferencia, si tenemos aquí este ángulo tita, pues el área correspondiente a este sector, a esta porción, sector, podemos poner sector de un círculo, es un medio por el radio por el ángulo tita correspondiente. ¿Por qué? Porque esto de dónde sale, pues sale que cualquier porción es proporcional a 2pi. Cualquier porción de un ángulo tita es proporcional a 2pi. Luego, lo que tenemos aquí, que el área de un sector correspondiente será igual a una constante, una proporción de pi r cuadrado, siendo pi r cuadrado el área total del círculo. Entonces, la proporción será A, vendrá dado por el ángulo tita respecto a 2pi. ¿Vale? Esta sería la proporción correspondiente. En este caso sería pi entre 2pi, tita entre 2pi, multiplicado por, esta es la proporción, por pi r cuadrado. Estas se cancelan y tenemos que el área de una porción de un sector de círculo sería un medio de tita r cuadrado. Bien, pues para una curva polar, lo que tenemos va a ser lo siguiente. Nosotros podemos tener una curva polar como esta. Podemos tener una curva polar, no sé, así, como esta, ¿no? Entonces, vamos a tener cada uno de los ángulos correspondientes. Entonces, cada uno de los ángulos correspondientes, pues vamos a intentar a calcular el área muy pequeña para una variación de ángulo muy pequeño. Como la ecuación viene dada por r f de tita, lo que podemos tener es que lo que vamos a tener es que un diferencial de área muy pequeño va a ser igual a un medio, utilizando esta expresión de aquí, de r cuadrado, pero r cuadrado, ¿cuánto vale? F de tita multiplicado por tita. Entonces esto será por tita no, tita es un medio de f por tita, tiene que ser un tita pequeño, infinitesimal, para calcular un diferencial de área. Luego lo que tenemos aquí es un diferencial de tita. Aquí estamos calculando un diferencial de tita. Bien, si queremos el ángulo, el área entre un intervalo de ángulos, intervalo ángulo inicial, ángulo final, por ejemplo, como aquí, entre menos pi cuartos y pi cuartos, lo que tendríamos que hacer, por tanto, es integrar, sumar estas áreas. Entonces, integrando en el primer miembro, la integral con la diferencial se cancelan y lo que tendríamos sería un medio de
tendríamos un medio de... Esto es r cuadrado, esto es al cuadrado, ¿vale? R cuadrado es esto, f de tita. Entonces esto sería un medio de f cuadrado de tita multiplicado por diferencial de tita. Entonces esta sería la expresión que tendríamos para un intervalo entre tita 1 y tita 2. Entre tita 1 y tita 2. Entonces ahí tendríamos el área correspondiente. En nuestro caso tenemos nuestra función r igual a coseno de 2 tita. Entonces el área entre, por ejemplo, tita menos pi cuartos, tita pi cuartos, el área será igual a la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de un medio por f al cuadrado de tita, pero f al cuadrado de tita, que es r al cuadrado, es coseno al cuadrado de 2 tita multiplicado por diferencial de tita. Entonces tendríamos esta expresión. Entonces, esta expresión la podemos, bueno, esto se puede sacar fuera, el 1/2, entonces tendríamos entre pi cuartos y pi cuartos de coseno cuadrado de 2 tita diferencial de tita. Entonces esto, coseno cuadrado de tita, se podría hacer por partes, pero podemos utilizar las ecuaciones trigonométricas, las relaciones trigonométricas, para ver si este coseno cuadrado de 2 tita se puede sustituir por alguna expresión trigonométrica más fácilmente integrable. Entonces, sabemos que, vamos a ver en qué, sabemos que coseno del ángulo doble de 2x, el coseno de 2x, es igual al coseno cuadrado de x, es el coseno del ángulo doble, menos seno cuadrado de x. Entonces esto se puede poner como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x de la identidad trigonométrica. 1, el teorema fundamental de la trigonometría, 1 menos coseno cuadrado de x. 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces aquí tenemos que esto es el coseno de 2x. Entonces esto lo podemos poner como menos y menos, menos por menos es más. Entonces tendríamos aquí 2 coseno cuadrado de x más menos 1, perdón, menos 1. Y esto sería igual al coseno de 2x. Coseno de 2x. Bien, pues entonces ya podemos despejar de aquí el coseno de x. Podemos despejar el coseno de x, que sería coseno de x sería igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2x entre 2. Bien, pues tenemos esta expresión que es mucho más fácil a la hora de integrar en nuestra expresión. ¿Por qué? Porque si sustituimos, bueno, vamos a ponerla aquí en rosa igual, si sustituimos esta expresión, esto es un medio de entre menos pi cuartos y pi cuartos de coseno cuadrado de 2 tita. El coseno cuadrado, si esto es el coseno de x, el coseno del cuadrado es sin la raíz, porque el cuadrado y la raíz se cancelarían. Sería 1 más coseno, ahora lo pongo, esto dividido entre 2. Y este es el coseno de x, el coseno de x. El coseno de 2x sería igual a 1 más coseno cuadrado de 2 por 2x, sería de 4x. Luego aquí tendríamos 4 tita.
más 1 dividido entre 2. Entonces ya tendríamos diferencial de tita. Entonces ya tendríamos la expresión y podríamos hallar el, esta integral y por tanto el área comprendido entre esos dos ángulos, que para esta figura en concreto sería este primer pétalo que hay aquí pintado en rojo o en rosa. Entonces, si hacemos esta integral, ya es mucho más fácil porque esto ya sería un cuarto, sacando el 1/2 fuera, sería un cuarto que multiplica a la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de 1 más coseno de 4 tita diferencial de tita. Y esto es igual a un cuarto. Ahora ya haciendo la integral esto sería este 1, la integral de la suma es la suma de las integrales, entonces esto sería tita, que ponemos aquí, por ejemplo, tita, y ahora la integral de coseno de 4x sería seno de 4x, de 4x, de 4 tita, dividido entre 4. Y esto estaría comprendido entre menos pi cuartos y pi cuartos. Esto si lo hacemos, tendríamos que, cambiamos de color, esto sería igual a un cuarto que multiplica a seno de pi cuartos, aplicando la regla de Barrow, sería seno de pi, perdón, sería, al sustituir pi cuartos aquí, por 4 es seno de pi dividido entre 4, seno de pi dividido entre 4, más pi cuartos, menos la valoración de la primitiva en menos pi cuartos, que sería seno de menos pi dividido entre 4 menos pi cuartos. Y esto da, sacando el 4 para afuera, sería un 16avo de seno de pi más pi, hemos sacado el 4 fuera, más pi, y el menos seno de menos pi más pi. Menos por menos, más pi. Bien, seno de pi y seno de menos pi es lo mismo. El seno del ángulo opuesto es del ángulo negativo, vamos, de un ángulo dado es igual, es lo mismo. El resultado es el mismo. Luego, como está con un signo negativo aquí delante, esto sería 0, entonces tendríamos que el área sería 2pi entre 16, que sería pi entre 8. Luego tendríamos que este área es pi octavos. Cada uno de estos pétalos, de estas hojas, tendría como área pi octavos. Bien, y esto lo podemos ver podemos hacer este cálculo a través de ordenador, a través del programa C. Ya vimos a través de C, ya con la librería Graphics, ya vimos el otro día cómo se dibujaba, cómo se graficaba, cómo se dibujaba este trébol de 4 hojas, y hoy vamos a calcular el área y lo vamos a hacer multiplicando haciendo esta integral, es decir, haciendo esta integral pero en términos discretos para diferenciales de tita, para ángulos muy pequeños, para una ventana de ángulos, una abertura de ángulos muy pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es directamente esta expresión en términos discretos, como si fuera un sumatorio. Bien, pues eso es lo que
Vamos a ver primero el código y luego Vamos a ver el código y luego, a continuación, veremos el resultado numéricamente, cómo va al iterar, va a ir cambiando, según vaya recorriendo Tita, va a ir cambiando la valoración de la superficie. Muy bien, pues vamos a ver el código. Bien, pues aquí tenemos el código, tenemos las librerías correspondientes. La fundamental para graficar es graphics.h. Entonces definimos aquí una serie de variables. Este es el mismo código que teníamos para graficar. Lo que pasa es que ahora vamos a graficar y calcular. Entonces, donde teníamos el bucle lo vamos a hacer para una circunferencia entera desde menos pi cuartos, hasta menos pi cuartos, que sería hasta menos pi cuartos, que sería este valor. Siendo t es el ángulo tita, el ángulo polar. Y diferencial de t son los diferenciales de t, sí, no son diferenciales realmente, son ángulos polares muy pequeños, que va a tomar este valor que tengo aquí. Bien, pues esto que viene con doble barra son comentarios, es decir, no son efectivos. Es un comentario que se ponen los programadores. Entonces aquí dibujamos cada uno de los puntos, y lo que vamos a calcular es el área. Entonces el área vendrá dada por el área. Inicialmente la ponemos a 0, la inicializamos a 0. Entonces aquí en este bucle, para cada diferencial de ángulo, vamos a tener el área que teníamos en la iteración anterior, más un medio de coseno de 2t elevado al cuadrado diferencial de t. T es tita, el correspondiente, ¿no? Entonces aquí estamos acumulando, estamos sumando para cada diferencial de t y para cada t en el que estamos, el área correspondiente. La porción de área de ese pétalo. Aquí lo hemos hecho para los 4 pétalos, porque vamos desde menos pi cuartos a menos pi cuartos. Entonces hacemos una circunferencia entera, y entonces, bueno, pues aquí vamos imprimiendo el área correspondiente. Para cada tita, para cada t en el que estemos. Y luego aquí abajo pongo el área correspondiente dividido entre 4, que es el área de un pétalo. Entonces esto sería una aproximación, porque lo que hemos visto antes es lo que según el análisis obtenemos. Esto sería una aproximación mediante un sumatorio para diferenciales de t. Para incrementos de t, realmente son incrementos de t porque no son diferenciales de t, incrementos de t muy pequeños. ¿De acuerdo? Bien, pues si lo compilamos y lo linkamos, obtendríamos el resultado siguiente, que es lo que os acabo de contar, pero ahora lo vamos a visualizar. Compilamos, linkamos y vemos. Aquí comienza a ejecutarse, y como vemos aquí, el área de los 4 pétalos va calculando esa acumulación de áreas. Aquí habría ya hecho la primera, ahora va por la segunda, se va acumulando, ahora iría por la tercera, y ahora iría por la cuarta. Ahí está calculando el área de la suma de los 4 pétalos. Entonces el área de un pétalo sería esto dividido entre 4, porque son todas iguales, y da 0,3927, que es lo que hemos hallado teóricamente, analíticamente mejor dicho, que es pi octavos. Esto es pi octavos. Entonces así se puede calcular, así podemos calcular el área lo hemos hecho analíticamente, y de forma gráfica numérica, lo hemos hecho numéricamente.
cuando tenemos expresiones muy difíciles, muy complicadas para poder integrar de curvas polares, pues lo que se puede hacer es pues eso, el cálculo numérico a través del ordenador. Nosotros lo hemos hecho aquí en un paquete gráfico de C. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a este que siempre será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.